La sesión plenaria que le dará el cargo de presidente a Jimmy Morales puede correr el riesgo de ilegalidades, advierte la bancada líder. Según ellos, es porque el TSE no adjudica los cargos a los diputados de Liavac y de Armando Escrivá. Según él, si ellos no están presentes el 14 de enero, la sesión en la que se inviste a Morales como presidente será ilegal. El problema es que si el Tribunal Supremo Electoral no extiende las credenciales de los 158, vamos a tener una sesión plenaria probablemente con matices de ilegalidad y quizá la toma de posesión del presidente Jimmy Morales no con 158 diputados, sino probablemente con una integración de 154, 155 diputados. El parlamentario les hace la advertencia a los legisladores y al TSE para que envíen la notificación de quién debe asumir. De no ser así, podrían llegar solo los suplentes de los diputados titulares. Esa ley orgánica establece que el Congreso debe estar integrado. El Congreso se integra con 158 diputados, es decir, que se van a acreditar 158 diputados con su credencial, con su finiquito, su fotocopia del DPI. Pero resulta que en el caso del líder hay 2 diputados que son de Liavac y el diputado Armando Escrivá, que aún, según tengo conocimiento, no poseen la credencial, pero sí se anularon los acuerdos de los señores que los iban a sustituir. Retos Congreso es nuestro hashtag de la noche. Escuchábamos las declaraciones del diputado del Partido Libertad Democrática Renovada, líder Roberto Ricardo Villate. Hay algunas acotaciones que hacer respecto a la declaración del diputado Villate. Retos Congreso, nuestro hashtag de la noche. Nos vamos a las redes. La cuenta Congreso Transparente nos dice: Retos Congreso, cambios en políticas del Congreso abierto, transparencia y reformar la ley orgánica. El doctor Zavala que renuncia ni quedó en el dinero para pagar medicinas y médicos de hospitales públicos. El activista principalmente en materia de ambiente, Yuri Giovanni Melini, contribuir a la gobernabilidad del país, avanzar en la reforma política del Estado y transparente 100%. Denis Agastume, este poder hay que depurarlo y como a la plaza como nación, ya que no nos vamos a dejar que hagan sus barrabasadas acostumbradas, dice Denis. Ángel nos plantea: las negociaciones deberán involucrar al menos 5 bancadas para avanzar en la agenda, es lo que nos dice Ángel Ramírez. Francisco, ojalá que antes aún se pueda limpiar de los diputados nuevos electos con tachas, todos zacatepeques, es lo que nos dice Francisco. Y presidencia del Congreso en primer año después de varios periodos legislativos no será del partido oficial, es lo que nos plantea Sergio. Demostrar honradez y capacidad, ser depurables, partida de incapaces, dice. Y Alexa, el mayor problema es limpiar toda la corrupción que allí se maneja y hacer cumplir las leyes sin excepciones por impunidad. Retos Congreso, ¿qué nos dejó esta 7ª legislatura? ¿Qué podemos esperar de la 8ª legislatura? ¿Llega la nueva política o se mantiene enquistada la vieja política dentro del legislativo? Mario Rosales, buenas noches. Juan Carlos, ¿qué tal? Pedro Cruz, bienvenido acá al espacio de las 10 p.m. Bueno, uno puede intuir al escuchar al diputado al diputado Villate, que la 8ª legislatura, la que se instala el 14 de enero, no dista mucho de lo que está dejando la 7ª legislatura, una 7ª legislatura que, digamos, si uno revisa cómo ha sido el comportamiento del Congreso de la República desde 1986 para acá, digamos que siempre ha encarnado el Congreso de la República lo peor de la política guatemalteca, ha representado, digamos, el repudio ciudadano a la institucionalidad del Estado. Hay que recordar por qué Jorge Serrano Elías para dando el denominado autogolpe de Estado, porque era un Congreso la trinca gangsteril, un Congreso extorsionador, la trinca infernal, como usted menciona. Hay que recordar UCN y todos los
que le hacían la vida imposible a Jorge Serrano. Digamos que de ese episodio para acá, el Congreso de la República ha sido nefasto. Pero esta séptima legislatura, tal como usted daba pie, Juan Carlos, se despide de verdad con lo peor que le ha ocurrido a este país en términos legislativos. Hemos visto una séptima legislatura de entrada, el puñalazo fiscal, el paquetazo fiscal. Que fue lo único que aprobaron en un montón de tiempo. Fue lo único que aprobaron, pero eso fue de entrada, Juan Carlos. ¿Se recuerda? Usted fue la primera acción que hace el Congreso de la República. Diputados, vimos a la diputada Emilene Mazariegos, ahí están los audios que fueron públicos y por lo cual está enfrentando un proceso judicial, transando plazas en el sector salud. La señora, porque ni siquiera hay diputada, hay que decirle, la señora Mirza Arriaga, burlándose de los niños desnutridos, develando en lo que se ha convertido realmente la citación de funcionarios con el pretexto de fiscalización. Es una extorsión realmente lo que hace esta gente. El diputado de la harina, el vaso de agua, o sea, en fin. Ha sido una legislatura terrible. Oiga, la ley terrible. Monsanto, que fue aprobada de urgencia nacional, que extrañamente se reunieron más de 130 diputados en aquella ocasión y de urgencia nacional se tuvo que derogar. Y hay que recordar, Juan Carlos. Con un préstamo en medio. Y hay que recordar, Juan Carlos, el juego, digamos, este juego perverso que hizo sobre todo la bancada líder. Le extorsionó en una primera etapa a Otto Pérez Molina con secuestrar a ministros de Estado sobre pretexto de la interpelación y termina la bancada líder hundiéndose. Manuel Valdizón, ese partido, la bancada junto con el gobierno de Otto Pérez Molina. Digamos, un juego perverso. Hay que recordar también, y ahí sí que mérito a quien mérito merece, si no es por la diputada Ninette Montenegro, aquella comisión pesquisidora para desaforar a Otto Pérez Molina, probablemente Otto Pérez Molina estuviera entregando pasado mañana la banda presidencial. O sea, yo le digo una cosa, creo que ese momento de aquel sábado en el que llega Ninette Montenegro con una maleta en una jugada política con un tiempo perfecto, llega con una maleta y dice, de aquí no me voy a mover hasta que se dé la sesión por parte de la comisión. Aquí está mi maleta. Fue una jugada a una semana de la elección. Es que eso es lo que no tenemos que perder de vista, el tiempo político. Pero yo también recuerdo, oiga, de todo lo que ha habido en este Congreso, de todo lo que ha visto, una diputada se ausentó a 136 sesiones plenarias, 136 sesiones, por el amor de Cristo. Vamos, y bueno, y todavía nos debe, que seguramente eso lo tocará Pedro, ¿y la reforma a la ley electoral y de partidos políticos? Y Daniela Beltranena. Oiga, vámonos. Nos dicen a través de las redes, y ya le doy la bienvenida a Pedro. Juan, debe de depurar diputados electos por partidos con fondos ilícitos, según informe de CICIG. Muchos contratistas seguirán dentro del Congreso, tendrán muchos ojos vigilando. El licenciado Douglas Chacón nos dice, el reto número 1 es conectarse a los votantes de algún modo. Sin conexión con la gente no hay diálogo serio sobre la nación. Coleman, urge reducir el número de diputados. El Congreso solo sirve para estancar y entrampar absolutamente todo. Yuri Giovanni Melini, plantear una agenda de consensos que incluya temas fiscales y tributarios, sociales, ambientales, paz. El doctor Hernández, el reto más grande es que cumplan con sus deberes y obligaciones por lo menos en un 80%. Sergio, demostrar honradez, capacidad, ser depurables, ya lo leíamos hace un momento. Vamos con Congreso Transparente, que nos plantea fortalecer la Comisión de Régimen Interno sobre sanciones a diputados. Aquí están los que se ausentaron en mayor medida. Vea, 132 ocasiones para Leslie Bueso, diputada por Alta Verapaz, que llega por corrimiento luego del asesinato del diputado Caal un día antes de la toma de posesión. Virna López, ella por el listado nacional de la Gran Alianza Nacional, 104 ocasiones se ausentó. 104 ocasiones. Oiga, por el Partido Libertad Democrática Renovada, líder, el cacique del Quiché, Mario Rivera, que por cierto tiene un proceso de antejuicio en su contra. También por la Unidad Nacional de la Esperanza, 70, y no logro leer la imagen de quien tiene 51 ausencias al Congreso de la República. Y por último, ¿cuánto será el gasto promedio de diputado al año? Como 500,000. No, Coleman, porque habría que hacer el gasto, habría que sumarlo en relación al sueldo del diputado, más el costo de los asesores, más el costo
de la logística, de la infraestructura, de las rentas, para que ese diputado tenga oficina, tenga esto, o sea, ha de ser muchísimo. Línea telefónica, Sí, no, sí, computador, o sea, plazas fantasmas. y demás. Le doy la bienvenida y las buenas noches al ingeniero Pedro Fernando Cruz. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Mario. Buenas noches a toda la gente que nos mira por Canal Antigua en esta noche, donde estamos pues platicando un poco sobre qué nos ha dejado este Congreso de la República. Bueno, ¿qué se puede rescatar de este Congreso principalmente? Tal vez la aprobación a la ley de contrataciones, creo que eso es algo bueno, algo que se puede rescatar. Hay 2 dictámenes favorables también importantes a la ley de servicio civil y a la carrera judicial. ¿Y qué más? Hasta ahí se quedó. Porque el retiro de la inmunidad a Otto Pérez Molina no fue porque los diputados quisieron, fue porque la gente estuvo, porque se les hizo el túnel, porque se generó la presión y porque la diputada Ninette Montenegro generó una presión tal para que la comisión se pudiera reunir y pudieran trabajar, que tuvo que pasar. Pero de ahí, ¿qué se rescata de este Congreso? Una alianza pública entre el partido líder y el partido patriota, en donde lo que estaban haciendo, señores, era un negocio en donde los diputados estaban negociando plazas, estaban negociando con ministros y lo que menos estaban buscando era el beneficio del país. Los guatemaltecos elegimos a los diputados. Señores diputados, ustedes representan los intereses del pueblo guatemalteco, no representan sus intereses, representan al pueblo guatemalteco quienes los pusimos ahí, quienes los estamos eligiendo. Y eso debería ser el trabajo de los diputados, no estar gastando el tiempo, cobrando plazas fantasmas, haciendo cosas que no nos beneficia en nada. ¿De qué elección hablamos, Pedro? 107 diputados, 107 de 158 cambiaron en al menos una ocasión de partido durante esta legislatura. 107 de 158. O sea, realmente no hay una representación del voto popular. Pero ahí es donde entra la deuda pendiente de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. ¿Cuánto se habló? ¿Cuánto se trabajó en las mesas? ¿Cuánto se estuvo discutiendo? Inició incluso esta legislatura cuando Roberto Alejos convoca a diferentes sectores para hablar sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos y no pasó nada. Eso es una de las principales deudas que nos deja este Congreso y esta legislatura. Yo creo que nos debe mucho. Sin embargo, ¿qué retos tiene el Congreso en este momento? En primer lugar, recuperar la confianza de la población. Los guatemaltecos queremos volver a creer en nuestras instituciones, queremos creer en nuestros diputados, queremos creer en los padres de la patria. Si bien es cierto, y quiero hacer una aclaración en este momento, no todos los diputados son malos, porque también hay diputados que quieren trabajar, pero no los dejan. Y yo creo que por respeto también a los diputados no podemos generalizar que todo el Congreso es malo, porque hay diputados que han hecho su mayor esfuerzo, pero por no contar con una mayoría que realmente quiera trabajar en beneficio de los guatemaltecos, no se puede avanzar, señores. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con el hashtag Retos Congreso como nuestro hashtag de la noche y estamos con algunos mensajes que está muy interesante la discusión a través de las redes. Denis nos dice: no es de rescatar, eso es ser conformista, es de exigir que cumplan su trabajo. Al final son trabajadores del pueblo. Minor, principal es corregir. Caso contrario será una depuración promovida desde la población. Muchos no merecen estar allí. Beatriz, es una pena ese tipo de corruptos. El reto es sacarlos. Austeridad, sobre todo en el sindicato que tienen, refiriéndose al sindicato administrativo del Congreso de la República. Quetzalhumán, uno de los retos será enfrentar a una generación de ciudadanos dispuestos a hacer limpieza del Congreso. Justicia, Guatemala, el pueblo de Guatemala tiene el poder de pedir la renuncia de los diputados corruptos, mediocres, ladrones e ignorantes. Junior Melini, aprobar reformas constitucionales en tema de justicia, interculturalidad y administración pública. Antes de entrar a temas tan específicos, sumando lo que plantea el licenciado Melini, yo sí creo que hay que entrar de verdad a una reforma política del sistema, porque es imposible, ya nos dimos cuenta, por mucha presión que se ejerza, a pesar de que hubo cambios significativos, incluyendo la derrota de Manuel Valdizón, sin modificación de la ley electoral y de partidos políticos. El Congreso, ese sí no puede ser modificado profundamente sin una reforma a la ley electoral, porque la cuota, la cuota repartidora le permite a aquellas personas que tienen la infraestructura montada de los partidos políticos, aún así tengan todo tipo de acusación, contratistas,
testaferros, utilización de plazas fantasmas, la utilización del listado geográfico de obras como un método de enriquecimiento notorio. Aún así se tengan todo ese tipo de acusaciones, la cuota repartidora con una infraestructura grande les permite llegar. Y fue absolutamente obvio. Es más, ya la hemos hecho varias veces en este espacio. Si usted ve la proyección que hizo en su momento el licenciado Javier Brolo de ACIES sobre quienes tenían absolutamente asegurada su participación en el Congreso a través de la cuota repartidora por pertenecer a estos partidos grandes, en definitiva, no importaba qué elemento estuviese ahí, iba a llegar. Mario. Sí, acá hay que decir también que el 2015 nos deja la justicia, las investigaciones del Ministerio Público y CICIG paran golpeando a la figura de lo que han sido los caciques y que han manejado tradicionalmente el Congreso de la República. Hablamos de gente como Mario Rivera en Quiché y hablamos de gente como Baudilio Dichos en Chiquimula, que son parte, digamos, de toda esta gente. Hay que mencionar también los Arévalo en Totonicapán, los Queje en las Verapaces. Es gente que ha estado incrustada en el Congreso de la República. Este otro señor, Aristides Crespo en Escuintla, han estado, pero de verdad, o sea, llevan metidos ahí, han hecho ya un negocio familiar, han metido a sus hijos, han colocado a sus yernas, nueras, lo que sea, en diferentes entidades del Estado. Y aquí también creo yo que hay que reparar en lo siguiente. Nos quejamos, sí, de esta legislatura, nos quejamos de este Congreso, pero nosotros como ciudadanos también somos responsables de la gente que allí está metida. ¿Es imperativa la reforma política? Sí. ¿Que no va a ser fácil? No va a ser fácil. Mire, usted ya lo dijo, todo lo que pasó en este 2015 y esta gente todavía renuente a entrarle a la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. ¿Qué nos toca a nosotros? Claro, el Congreso tiene como reto entrarle como primer punto en este 2016 a la reforma política, a la ley electoral y de partidos políticos, a la ley orgánica del propio Congreso de la República, terminar de tajo ya. Si bien es cierto, hay diputados que con buena intención de la facultad de fiscalizar citan a los funcionarios y eso es importante e imperativo para el contrapeso en el poder político, de verdad que es que esto se convirtió en una extorsión. Pero es que lo han hecho sí, todos, Mario, sí, lo han hecho absolutamente todos. Pero le digo una cosa, la herramienta de la interpelación era una herramienta de contrapeso político entre los organismos del Estado, una herramienta republicana que fue, de verdad, lapidada por el Partido Patriota y en ese momento el diputado Pedro Madi. O sea, usted tiene 105 votos y usted puede hacer lo que se le dé la gana, que en esta legislatura, en la octava, a como se ve el panorama, estará muy complejo de poder llegar a esos 105 votos. Pero es que también fue un abuso que es, a ver, la potencialización de lo que planteó en su momento Ingrid Roxana Valdetti Elías siendo diputada del Partido Patriota. Claro. Ella comenzó con ese tipo de procesos, pero es que nunca tuvimos en el Congreso la disposición real de interpelar a alguien y llevarlo hasta el voto de falta de confianza y ahí terminar eso y vámonos al trabajo legislativo. Es que no hubo nunca. Yo no creo que la última vez que se llegó a un voto de falta de confianza, y le pido perdón a la audiencia si es que mi memoria me falla, creo que fue en contra de María del Carmen Aceña. Claro, la UNE en aquel momento oposición le dio el voto, pero creo que no lo logró. No lo logró, pero creo que fue la última vez que una interpelación efectivamente llegó a ese punto. De ahí en más fue utilizada de la manera más absurda y ridícula. Deme el nombre de cada uno de los beneficiarios. Son 1.350.000, ¿verdad? O sea, hay que ser serios en ese tipo de temas. Vamos con Retos Congreso, como nuestro hashtag de la noche. El señor Mendoza nos dice, fiscalizaremos como lo hicimos este año, apostándole a una reforma política. Pablo, que los diputados que compraron la curul no puedan robar. Antonio, ¿cómo se puede hablar de retos cuando Villate está amenazando con boicotear el cambio de mando? Eso, de verdad, Antonio, yo no creo que sea posible. No veo yo una argumentación legal sólida por parte del Partido de Libertad Democrática Renovada Líder, especialmente de su jefe de bancada, Roberto Ricardo Villate. Ya se dio, lo decíamos en la legislatura, en la séptima legislatura, cuando
se asesina a un diputado electo del Partido Patriota y pues no podía tomar posesión, era absolutamente imposible. Es más, el diputado Walter Félix de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca tomó posesión de su curul 2.5 años después. Y quiere 900,000 quetzales de indemnización. Esperanza nos dice, urge reformar el Congreso. Javier Osvaldo Martí, la peor legislatura de la historia, pero nosotros votamos por ellos y no hicimos la diferencia. Qué triste. Lucho nos dice, del Congreso rescatable, aprobación de la ley de tarjetas de crédito, al menos ya es algo. Bueno, eso fue una corriente, o ¿cómo decirle? Una ola de legislación que se pasó en los últimos 3 meses de la actual legislatura, porque en la mayoría del tiempo no se legisló nada, gracias a Dios. No es de rescatar, eso ya lo leíamos hace un momento por parte de Denis, el doctor Hernández, que actúen verdaderamente como un poder del Estado de la República, no como la Universidad de la Corrupción. Mario, que saquen a luz donde le prohíban negocios con fondos del Estado para evitar la corrupción. Y el licenciado Chacón, si los diputados no representan, nos veremos obligados a enseñarles qué es lo que la ciudadanía quiere, probidad y justicia, es lo que nos dice el licenciado Chacón. Pedro. Estoy totalmente de acuerdo con ese último tuit que leíste, probidad y justicia. Creo que eso es algo clave, algo que nos debe de ayudar y nos debe dar una visión sobre lo que debería ser el Congreso de la República. No más ese cacicazgo, no más el querer extorsionar el Congreso de la República. Y algo muy, muy importante que se nos avisora como un reto importante para el Congreso en los próximos días es quién va a ser el presidente del Congreso de la República con esa repartición de fuerzas que existen. Se ha escuchado por ahí un Mario Taracena Díaz-Sol. Se ha escuchado un López Villatoro también, que el hermano del rey del tenis, imagínense, presidente del Congreso, Luis Rabé. Por ahí. Tan solo que se menciona el nombre de Luis Rabé, uno dice de verdad, por Dios, ¿qué pasa en este país? Pues. Por ahí también hay un hombre que me pareció interesante, que incluso pues es de los que se pueden rescatar, un Paul Brier, por ejemplo, que estuvo trabajando el tema de migración del Congreso. Creo que sería interesante, nuevos aires para el Congreso, pero bueno, aquí está en las manos de los diputados. Ellos son los que van a elegir, son los que van a armar ese desorden que nos va a llevar a la próxima legislatura, al próximo año, quién va a presidir el Congreso, si realmente quieren trabajar o quieren seguir en lo mismo. A ver, ¿qué tuvimos en esta 7ª legislatura? A Woody Rivera, a Pedro Moadi, a Aristides Crespo y a Luis Rabé. Hay que entender qué fue lo que pasó. Que yo he de tratar de ser bien honesto. Y es que en esta 7ª legislatura, por el trabajo del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se desnudaron todas las cosas que ya se hacían en el Congreso. No es que sean nuevas, es que los diputados tenían tal nivel de certeza de que no pasaba nada cuando usted venía y le decía a un trabajador, mire, usted va a ganar 18,000 quetzales, le voy a dar 2,000 y me va a depositar 16,000 quetzales en mi cuenta a cada uno, y tenía decenas de trabajadores bajo ese sistema, que era la forma más común del diputado de agenciarse de cualquier cantidad de fondos del erario nacional, de lo que nosotros tributamos. Se desnudaron, que ya es menos usual, la famosa táctica. Yo pues era un reportero joven cuando cubrí el Congreso, y la famosa expresión del sapito y el sapón. Un sapito era un manojo de billetes, el sapón era un manojo bastante grande, y que ya es cada vez menos utilizada. Ahora hay técnicas mucho más sofisticadas de Juan Carlos, el geográfico, ¿no? ¿Qué hace un diputado entregando obras? Un diputado no es electo para entregar obras. Un diputado es electo para legislar en beneficio de los guatemaltecos. No tiene que estarle haciendo el trabajo a los alcaldes. Los alcaldes son los que tienen que ir a buscar su dinero, a gestionarlo, a hacer el lobby y luego regresar a trabajar por su municipio y por su comunidad. Un diputado no tiene que estar entregando obras, señores. Pero es que el geográfico eso es lo que hace, Pedro. O sea, darle la posibilidad al diputado de darle de esta forma. A ver, cuando usted ve la ley de consejos de desarrollo, a mí me parece una ley que tiene un espíritu muy interesante. Porque le da el poder al pueblo. Porque usted a la comunidad le dice, ok, ¿sabe qué? ¿Qué es lo que realmente necesita lo que los teóricos llaman la necesidad sentida?
pero cuando usted ve la forma en la que en la siguiente etapa del escalón se desvirtúa de cómo usted transformó un puente en una cancha sintética de fútbol, oiga, es que es increíble la forma en la que se puede lograr eso. Vámonos a las redes, estamos con Retos Congreso como nuestro hashtag de la noche. Le digo, vamos, Retos Congreso. Jacqueline nos dice, el reto verdadero es para la población si esperamos que el Congreso responda como debería. Guatemala no avanza. Lester, les vamos a exigir al Congreso que cumplan sus obligaciones, no atenten contra el Estado de Derecho. Nos dice Congreso Transparente, que por cierto tiene muy buenos datos y se los agradecemos que nos los estén mostrando esta noche. Una de las legislaturas con menor producción y calidad de su legislación, 18% de emisión de decretos, 44% cuarta legislatura, 23% en la sexta, 18% en la séptima y 47% en la quinta. Justicia Guatemala urge reformar la elección de diputados y le toca al pueblo impedir seguir con este sistema nefasto. Nos dice Judy Giovanni Bellini, ponerle el cascabel a Valdizón, quien hoy apareció diciendo aquí estoy, obstaculizará el pleno y el trabajo. Ya no la tiene tan fácil como lo tuvo en la legislatura anterior. Hay una división mucho más profunda de las fuerzas en el Congreso. Katy, cumplir con sus funciones, urge la aprobación de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Rubén, el presidente del Congreso, es la vitrina de los que se componen. ¿Por qué se extrañan de que un Luis Rabé presida el Congreso? ¿Por qué? ¿Por qué nos extraña? A ver, a mí me extraña... Exministro de Comunicaciones. Pero no por eso. A mí me extraña porque cuando fue diputado raso, su trabajo legislativo era más bien inexistente. A mí lo que realmente me genera mucho... Y representa un poder clarísimo de este país, ¿verdad? Digamos, la forma... Digamos que el 2015 develó quién es quién acá en Guatemala y quién jugaba a qué. Seguro. El 2015 develó quién jugaba a qué y de qué cancha estaba jugando, con quién estaba jugando. Y Luis Rabé se encargó de menospreciar las manifestaciones ciudadanas de los días sábados en la Plaza Central. Empezó a decir que no, que eran canchitos, que los ricos... O sea, de verdad, uno dice, a estas alturas del siglo XXI, con ese discurso, empezó a acuerpar a Manuel Valdizón y a Otto Pérez Molina. Tan solo eso debería ser suficiente para que ni siquiera se le mencione como probable presidente para el primer periodo en esta octava legislatura que se habrá de instalar. Por eso creo yo que Luis Rabé no debería de presidir una vez más el Congreso, porque entonces va a seguir el mismo juego. Le siguió el juego a Otto Pérez Molina, le siguió el juego a Manuel Valdizón, retardando cosas, suspendiendo la sesión, no dándole la palabra a diputados en el hemiciclo cuando querían hablar. Por ese simple hecho, por esa marrullería de Luis Rabé en el Congreso de la República, ni siquiera se le debería de estar mencionando para presidir. A ver, yo se lo pongo así de fácil. Luis Rabé, con todo respeto, él representa, es de verdad la imagen del poder de la televisión VHF en este país. Es que así es su representación en el Congreso de la República y eso es inobjetable. Pero su trabajo como presidente del Congreso, pues tampoco ha sido una maravilla. Se dio una serie de aprobaciones en la parte final de su trabajo como presidente que no fueron por él. O sea, no es porque haya tenido la capacidad de generar los consensos necesarios para que se diera una operativización del Congreso. Es simple y sencillamente porque la ola ciudadana estaba a tal punto de que o se hacía algo o de verdad era una granada que iba a estallar justo enfrente del Palacio Legislativo, Pedro. No, yo creo muy importante, estoy de acuerdo con lo que la ciudadanía nos está diciendo, cuestionándose la posible, probable candidatura del señor Luis Rabé. Yo creo que ni siquiera lo deberíamos de estar hablando, ni siquiera lo deberíamos de pensar, porque Guatemala no se merece ese tipo de candidaturas. Sí. Guatemala se merece candidaturas que lleven al consenso de los diputados, que si bien es cierto, van a ir a buscar al Congreso pues lo que están representando de sus comunidades, sus intereses, los poderes, lo que sea.
pero hay que hacer consenso, señores. No podemos seguir viviendo de las confrontaciones, de las divisiones, de cerrarle las puertas al pueblo guatemalteco, un pueblo que ha despertado, un pueblo que está haciendo historia y que quiere acercarse a las autoridades, que quiere volver a confiar, pero con autoridades de esa forma. Y no solo digo por Luis Rabé, hay muchos más diputados que realmente no se merecerían estar en el Congreso Político de la República. Señor Villate, usted también. O sea, no puede ser posible que a 2 días del cambio de mando salga con esas declaraciones tan irresponsables que no van a suceder. Lo que quiere es buscar inestabilidad política y usted está representando al señor Manuel Valdizón, que ya todos sabemos qué es lo que significa para este país. Vámonos a las redes, estamos con Retos Congreso como nuestro hashtag de la noche. Dice la cuenta Congreso Transparente. Regulación de acciones de transfugismo, 212 cambios de bancada en la 7ª legislatura, 212 cambios de bancada. Vea el trabajo de la diputada Leslie Bueso Escoto, electa por Alta Verapaz, que dicho sea de paso fue por corrimiento. Solo vea ese variopinto, ese proceso ideológico profundo. Pasó de ser electa por el partido líder, UCN, unionistas, UCN, Gana, Independiente, todos independientes, por Dios. El primer reto es no permitir que los diputados con señalamientos ingresen nuevamente al Congreso, que la ACC no los ampare, dice Janet Ponce. Herbert, el reto más grande es para el pueblo, que en las próximas elecciones sí debe de renovarlo, saber votar con la cabeza. Mónica, todo inicia con los requisitos para ser diputado, si no, veamos a Rabé, porque por mencionar algo de muchos, se mofó de todo, ¿es correcto? Mario nos dice, los diputados son los maestros en la corrupción que hay en las municipalidades y hay que denunciar esta práctica. Maripaz, pues ojalá hagan algo bueno, si no, ya saben lo que les pasa con el pueblo, ya despertó. Gladys, no olvidemos el control de la información de Rabé en los medios nacionales, tristemente reflejo del pensamiento nacional. Lester, los guatemaltecos ya despertamos y no nos vamos a manipular los politiqueros, no nos van a manipular los politiqueros. Es lo que nos plantea. Y los guatemaltecos ya no vamos a permitir las mismas faltas del Congreso. Si es necesario, sacamos a los corruptos otra vez. Tienen pendiente la elección del director del Instituto de la Defensa Pública Penal por orden de la Corte de Constitucionalidad. Queremos fuerzas. Queremos fuerzas. Stalin y Rey del Tenis fuera, es lo que nos dicen en Tuiteros por Guatemario. Bueno, hay que recordar acá también cómo se negoció el presupuesto del Estado 2015. A finales del 2014 eran los dos actores políticos del momento, digamos, eran las dos figuras que sonaban como probables futuros contendientes en una segunda vuelta 2015. Alejandro Sinibaldi, en aquel entonces ministro de Comunicaciones, y Manuel Valdizón por parte de líder. Esa negociación que hubo del presupuesto del Estado 2015 nos da la pauta a hablar precisamente de esas negociaciones oscuras debajo de la mesa que los diputados año con año en cada legislatura han hecho, ya han convertido un quehacer, han vuelto la política en un mercado, un mercantilismo, han vuelto el Congreso de la República en lo que menos velar por los intereses de esos electores es lo que menos han hecho los diputados. Yo creo que sí es imperativo y hay que exigir y no bajar la guardia en cuanto a una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Yo iría más allá. Yo creo que ya es momento y creo que Guatemala, otros países de nuestro vecindario lo hacen, partir la elección. Eso de que va a marcar la gente como que si es totito las papeletas electorales el día de la elección. Ya hay que dividir la presidencial en un tiempo, a medio periodo, que sea renovar el Congreso de la República, y en otro periodo las alcaldías. Porque de eso el mismo día, ir a elegir como que si es tablero de cartón de lotería, ir a marcar el símbolo del partido político, también se ha prestado para que esta gente, porque miren, para nadie es un secreto que se venden las primeras casillas de los listados, seguro, se cobran en los partidos políticos. Y eso, que no venga ningún partido político a decir, no, yo no cobré, mentira, a todos les cobran. Según me cuentan, en la pasada elección 2015, los partidos, los punteros en las encuestas, llegaron a cobrar por las primeras casillas hasta 12 millones de quetzales. O sea,
esto se tiene que acabar, porque entonces vemos el reflejo del Congreso de la República. No es gente proba, no es gente con una preparación académica y seglar como para ocupar ese alto cargo como dignatario de la nación, sino que si usted tiene dinero, paga la casilla y entra al Congreso sin importar, porque tampoco crea que a los dirigentes de los partidos políticos les interesa mucho si es ilícito o ilícito el origen de ese dinero. Pero a ver, Mario, es que es lógica fundamental. Un académico, una persona que se ha dedicado la vida entera al estudio y luego a realizar trabajos de investigación en tanques de pensamiento, en organizaciones internacionales, ¿cuándo de manera normal va a poder juntar 2, 3, 4, 6 millones de quetzales? Es absurdo, de patrimonio para entregarlo al partido político para poder correr Y además, si logré hacer un patrimonio de 4 millones de quetzales, ¿usted cree que yo voy a arriesgar todo mi patrimonio por un salario que no llega a los 4 millones en 4 años? Es que es ridículo. Ridículo, Pedro. Y otra cosa importante, Mario, complementando lo que estabas diciendo, qué bueno sería que en este país pudiéramos votar por la persona. Imagínense, señores, ese liderazgo real y representativo que tuviéramos en Guatemala. Con eso acabaríamos con toda esa clase política que nos está comiendo el país. Ahí emergería el liderazgo que representa a cualquier persona de las comunidades, de los municipios, y eso es parte de la esencia de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que dejó estancada esta legislatura, porque parte de eso es promover la democratización también de los partidos políticos. Sí. Imagínense también que los partidos políticos pudieran tener las primarias, en donde desde ahí parta el fortalecimiento de los partidos políticos, donde no necesariamente tengamos que comprar las casillas o se tenga que comprar las casillas por millones. O que sea a dedo las candidaturas. No, sino que la misma gente va a decir quién quiere en el partido. Claro, puedo sonar muy idealista, pero eso debería ser lo correcto para el país que nos merecemos. Es totalmente de acuerdo, Pedro. A ver, y surge desde el primer paso, y es que el Comité Ejecutivo Nacional no pueda determinar quién va a ser su candidato si no tiene una organización política local. Es que es ridículo. Usted no tiene representación en tal municipio, pero quien va a correr por la diputación de tal departamento es Pedro. O para la alcaldía es Pedro, porque así se le dio la gana al Comité Ejecutivo Nacional desde su escritorio en la ciudad de Guatemala. No tiene sentido. No hay ningún tipo de valor democrático ni de valor republicano en tal decisión. Vamos a las redes. Tenemos Retos Congreso como nuestro hashtag de la noche. Mónica Dávila. Nos espera mucha manipulación o manifestación. No podemos permitir más burlas, abusos y costear personas que trabajan en detrimento del país. El licenciado Douglas Chacón, reto a los diputados a que identifiquen a sus votantes. ¿Quiénes son? No los conocen. Convóquelos para representarlos. Convóquelos, no los acarree. Creo que ahí habría un término más justo, ¿no? Hasta octubre de 2015 el Congreso solamente había aprobado 3 decretos. 3. Es el dato que nos manda la cuenta Congreso Transparente. Ana Méndez Vides, es importante considerar el costo de tener elecciones intercaladas. ¿Puede el Estado costearlo? Pues ante los costos de la corrupción y ante los costos de un sistema político inoperante, es muy probable que sí pueda, Ani. O sea, es muy probable que sí pueda, porque el daño profundo que se nos está haciendo al tener este sistema de elección nos cuesta miles de millones de quetzales por año. Miles. No digamos los cientos que podría costar una elección. Miles. Jackie nos dice, no solo partir las elecciones, sino abrir las listas para elegir representantes, no partidos. Es lo que nos dice Jackie. Ahí se ha hablado de diferentes fórmulas, de hacer un listado abierto por completo o un listado semiabierto donde usted vote por la persona y elija de ese listado que le propone el partido político, pero usted ordenando la forma en la que la casilla es adjudicada. Se habla de una votación uninominal. Ahí sí, hay quienes le dicen que habría que tener una reforma a la Constitución Política de la República. Hay varios métodos. Asdrúbal nos dice, son servidores públicos, pero se creen dueños del país. El Congreso es el prostíbulo más grande de Guatemala. Ya aquí los ciudadanos debemos de continuar con un frente unido para exigir al Congreso que trabaje con transparencia. Es parte de los mensajes que tenemos esta noche. Nos dice
Katy sería de bajarle el sueldo a los congresistas por estar faltando a sus funciones con la población. Lamentablemente ellos mismos hacen las leyes, Katy. Entonces es simple. Mire, usted manda una disculpa por escrito, no tiene que tener nada más que eso. Nos esperan muchas, ya lo leíamos, y nos dice el pueblo manda, lamentablemente vamos a ver otra vez un Congreso estancado y corrupto, por eso era de urgencia la reforma electoral. Son las 10:42, vamos a la pausa. A la pausa, regresamos con más, estamos a las 10 p.m. Vámonos con Retos Congreso, que es nuestro hashtag de la noche. Nos dice Byron: crear perfiles adecuados y capacitaciones para que al tomar decisiones no sean a la ligera o por compromisos, sino por el pueblo, dice Byron. Brandon: es un Congreso estancado, pero muchos no entienden que el poder sale desde allí y se volvió a votar por los mismos. ¿Qué nos espera? Katy: ejercer de manera adecuada la política, debería de haber una depuración de lo innecesario dentro de sus elementos. Liz López de Torres: que ya no sea la impunidad el principal aliciente de los políticos corruptos para llegar al poder. Es parte de los mensajes que tenemos. Mario. Bueno, yo espero equivocarme, de verdad que espero equivocarme, pero la 8ª legislatura que se estrena el próximo jueves 14 de enero, digamos que tan solo es una mutación de esta nefasta y terrible 7ª legislatura que termina con más pena que gloria. Digamos, yo no sé si al final es verdadero o esta aparente desquebrajamiento de la bancada líder, de donde sale esta bancada pro. Yo al final no sé a qué van a jugar. De entrada se sabe que el mismo 14 de enero por lo menos unos 8 diputados se van del Partido Patriota, de la bancada patriota, a formar otra bancada independiente. O sea, esas mini bancadas que están saliendo de esas bancadas terribles que fueron en esta 7ª legislatura, yo no sé a qué le van a jugar. Lo que sí creo es que el presidente Jimmy Morales, a partir del 14 de enero, tendrá que echar gala del mandato que se le dio a Jimmy Morales. La gente que votó por Jimmy Morales le dio el mandato de luchar contra la corrupción y un mandato de una renovación de la clase política. Veremos si Jimmy Morales al final para cayendo en las presas de esta gente. Espero equivocarme, de que el Congreso va a actuar de una forma diferente a lo que actuó la 7ª legislatura, y veremos realmente cómo será también el rol de la bancada FCN, la bancada oficial, y cómo se va a llevar. Guatemala ya no está para 4 años más de improvisación, de chantaje político, de ir a ver cómo extorsiono, qué saco, no. De verdad que la paciencia de la gente ha llegado a su límite después del nefasto paso de Otto Pérez Molina por la presidencia y el Congreso, que se retira ya el próximo jueves. Que hay que decirlo que el Congreso, a pesar de esta serie de diputados nuevos, si es que usted me permite el término, yo le diría que en términos generales la 7ª legislatura fue caracterizada por la llamada llegada de los dipuquits, o sea, personas de una edad bastante joven, y su trabajo en el Congreso de la República. Yo creo que la 8ª legislatura es la legislatura de los juniors, o sea, de aquellos miembros de la política tradicional guatemalteca que han puesto a sus hijos, a sus sobrinos, a sus esposas y demás a cubrir aquellos espacios para cubrirse la espalda de los procesos judiciales que puedan llegar a tener. Ojalá se dé una ruptura con esa llamada vieja política que en realidad es la vieja transera. Pedro. Yo personalmente creo que tenemos como país una gran oportunidad. Tenemos a una población, a una ciudadanía fortalecida con el trabajo que se ha venido haciendo en la calle desde el mes de abril. Yo creo que eso es un precedente muy importante, tanto para el Congreso de la República como para nuestro nuevo presidente Jimmy Morales, en el cual es un llamado importante para que los diputados y las nuevas autoridades del Ejecutivo no se atrevan a hacer lo mismo que hicieron quienes ya están en la cárcel en estos momentos. Eso lo miraría yo como algo muy importante, una oportunidad de construir país, una oportunidad de legislar en beneficio del pueblo y dejar por un lado los intereses personales.
Empecemos de nuevo, señores. Trabajemos por Guatemala. Tenemos esa gran oportunidad. ¿Podemos construir país? Sí. Es cuestión de voluntad política. Señores, pongámonos a trabajar. Este es el momento que necesita Guatemala. Y una cosa para terminar. Daniela Beltranena, el día viernes ya no goza de inmunidad. Ese es otro de los temas, ¿no? El derecho de antejuicio que ha sido aprovechado por los políticos como un método como una salvaguarda, no para acusaciones espurias, en muchos de los casos ha sido para acusaciones sumamente serias que involucran corrupción, que involucran desfalco del erario nacional, que involucran tranza, que involucran tráfico de influencias, que involucran todo lo que le hace daño a esta sociedad. Representado en 158 personas que en el plano ideal son quienes construyen la base legal para tener una nación próspera. Eso es lo que ya no nos podemos permitir como sociedad. Seguir teniendo a aquellas personas que por la inacción de las personas de bien se incrustan en las posiciones de poder de este país. Vamos al resumen.